Jóvenes, buenas noches con los que recién ingresamos. Muy bien, ahora sí podemos ya resolver los ejercicios propuestos. A ver, problema uno dice, el músculo bíceps forma un ángulo de medida 2 teta más 18 grados con el antebrazo, tal como se muestra en la figura. Me dice que teta es un ángulo agudo y se cumple que su tangente es igual a esta expresión. Calcule la medida del ángulo entre el músculo bíceps y el antebrazo. O sea que necesitamos hallar 2 teta más 18 grados. Teta lo vamos a sacar de esta igualdad. Entonces, ¿qué vemos acá? Tengo seno de 23, coseno de 67. 67 es complemento de 23. Eso quiere decir que el coseno de 67 se puede cambiar por seno de 23, porque es su corrazón, ¿no? En este caso. Ahora, las razones trigonométricas del denominador ya se conocen, así que se pueden reemplazar. Cosecante de 32 y tangente 45, 1. Entonces procedemos a hacer el cambio mencionado. Seno de 23 más 6 veces, ahí está, corrazón del coseno, seno, complemento de 67, 23. Entonces aquí en el denominador, cosecante de 32, tangente 45, 1. Realizando la operación en el paréntesis, tendríamos 6 seno de 23 más un seno de 23 te da 7 seno de 23. ¿No? Qué bueno, para que no quede dudas para nadie, esto lo escribimos aquí. Esto me estaría quedando 7 veces lo que es el seno de 23 y esto dice por cosecante de 23. Igual acá, cosecante de 30 debemos reemplazar y la tangente 45. Entonces 2 y 2 son 4 más 3 son 7. Entonces, como ya sabemos, esto vale 1 porque uno es recíproco del otro, ¿no? Son recíprocos, así que este producto es 1. Y bueno, entonces 7 entre 7 te va a resultar 1. Tenemos que tangente de θ es 1. Y como sabemos que θ es agudo, el único ángulo que cumple que su tangente te dé 1 y siendo agudo es 45. Entonces θ es 45 grados. Entonces reemplazamos. 2 por 45 es 90. 90 más 18 nos va a resultar 108 grados. Y ese es el ángulo pedido. Por lo tanto, la respuesta sería la C. Ya. Muy bien, vamos a continuar con el problema número 2. A ver, ¿qué nos dice aquí? Si A o B es un sector circular, calcule aproximadamente 180 por coseno de θ más secante de θ. Entonces necesitamos hallar coseno y secante. Ahora, vemos aquí que el ángulo θ está en una posición no muy cómoda para poder hallar su razón trigonométrica. Que si bien si nosotros trazamos desde aquí de repente lo que es la perpendicular 90 grados acá para formar el triángulo, va a ser también un poco complicado ver las relaciones de los catetos. Entonces, ¿cuál es la idea? En este caso la idea va a ser trabajar exteriormente, ¿no? O sea, en este caso, esto lo vamos a prolongar de esta manera y desde O vamos a trazar hacia acá la perpendicular. Ahí. Entonces aquí, esto ya va a ser 90 grados. Y como ya sabemos, esto es básico, pues, este es θ. Entonces, esto y esto son paralelos. Entonces, este sería el ángulo θ, que es lo que colocamos aquí, θ. En este triángulo que hemos construido es donde es mucho más sencillo ya la razón trigonométrica de θ. ¿Por qué? Porque su hipotenusa
es justamente el radio del sector circular. Entonces, esto lo podemos ver de esta forma, ¿no? A esto, que es 37 acá, este es 53. Ese sería 53 grados acá, ¿no? Entonces, este es un triángulo ya conocido, pues, ¿no? 37 y 53. Esto va a estar en la relación de 3, 4 y 5, ¿no? De esa forma. Ya, pues entonces, esto es lo que podemos señalar acá, ¿no? Esto como un 4K, este es como un 3 veces K, y también nos damos cuenta que este ángulo de aquí es 37 grados. Obviamente, ¿no? Porque acá es 90, 53, este tiene que ser 37. Entonces, este de aquí va a ser hipotenusa para este triángulo de acá. Entonces, yo veo que este tiene que ser múltiplo de 5, pero aquí a la vez veo que tiene que ser múltiplo de 3. O sea, al final tiene que ser múltiplo de 15. ¿Para qué, profe? Para no trabajar con fracciones. Entonces, me evito trabajar con fracciones y aquí yo le coloco 15 veces la constante A. Entonces, si este es 15 veces A, o sea, este sería 3 veces por 5A, ¿no? Entonces, el opuesto a 53 debe de ser 4 veces 5A, lo que me lleva a que este sea 20 veces el A. Por lo tanto, la hipotenusa debe de ser 25 veces A. ¿Por qué? Porque debe ser 5 veces 5A, ¿no? 25. Ya está. Entonces, ahora en el triángulo de aquí abajito, como este cateto es 15A y esta es la hipotenusa, entonces esto yo lo descompongo como 5 por 3A. Entonces, este de aquí debe de ser 3 por la constante 3 veces A. O sea, en otras palabras, debe de ser 9 veces A. Y ya tengo el cateto de acá. Entonces, ¿y quién es la hipotenusa, profe? Todo esta hipotenusa es el radio. Y el radio nos había salido 20 veces A, ¿sí? 20A. Entonces ya puedo hallar coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y la secante es el recíproco. Y ya está resuelto el ejercicio. Y esto es lo que está acá. Bueno, acá lo han colocado como 15 unidades porque al final la constante se va cuando hayas la razón trigonométrica. Entonces esto ya te expliqué, ya sabemos que todo esto es 20, que es lo que ya he señalado yo acá, ¿no? Solo que esto de aquí era para simplemente que notes, en este caso, la relación, ¿no? Este es 20 veces A, lo que estamos señalando desde aquí hacia acá. A este de acá, 20 veces. Muy bien, jóvenes, entonces hallo el coseno y la secante. Entonces reemplazo, a ver, está, coseno de θ es 9 sobre 20. Y la secante es el recíproco, por lo tanto 20 sobre 9. Y esta es cuestión de hacer la suma acá. 9 por 9, 81. 20 por 20, 400. Te queda 481 sobre 180 y se cancela, pues. Este se cancela con este. Y ya te queda 481 y ese es el valor que nos pedí. Entonces la respuesta es la E. Digamos, no hay preguntas, está todo claro. Ya, vamos a realizar. mm, ¿De dónde salió este 15 veces A? Ah, ya. No, lo que sucede es que en el triángulo de acá,
Bueno, lo dibujo acá aparte porque parece que no, aún no manejan bien esto. Este de aquí es este punto de acá. El ángulo acá es 90 y este es el punto O y este es el punto B. El ángulo de acá es 37 y este ángulo es 53. Lo que nosotros sabemos es que la relación es de 3, 4 y 5, ¿no? Pero esto es 3 por una constante, 4 por una constante y 5 ya. La constante que yo he colocado acá es 5A. Aquí también lo he colocado como 5 veces A. Y claro, entonces este tiene que ser 5A también. La constante es la misma para todos los lados. Por eso es que de acá hacia acá me quedó 15 veces A. El de aquí, 15 veces el A. Y este de acá me quedó 20 veces A, que es lo que está indicado aquí. Y el de acá, que es esta hipotenusa, queda 25 veces A. Ya, pero ¿por qué justamente veo que estoy colocando este tipo de constante y no simplemente como un tradicional A nomás, pues, ¿no? Que es habitual colocar. Lo que sucede es que como luego en este triángulo de acá voy a volver a utilizar el triángulo notable de o bueno, el aproximado de 37. Entonces, para ya la relación de los catetos rápidamente, entonces este que es la hipotenusa tendría que ser 5 por una constante. Y el 15 permite expresar como 5 por 3 veces A, pues sin necesidad de estar usando fracciones, ¿no? Entonces, por eso es que el opuesto a 37 debe de ser 3 por la constante de este triángulo, que es 3A, y eso por eso fue que nos quedó 9 veces A. Solo lo hice por eso, para evitar usar fracciones. Si tú de repente así te confundes un poco, normal, puedes utilizar solamente las constantes normal, 3A, 4A, 5A, y ya luego aquí ya te va a quedar con fracción. Pero al final la razón trigonométrica que haya va a ser el mismo valor, en eso no va a variar. ¿Se capta la idea, Milagros? Ya. Muy bien, bueno, a ver aquí, en el problema número 3 dice, de la figura mostrada hay que calcular aproximadamente 41 tangentes de teta. Ya, entonces, el ángulo teta está acá, que es lo que estoy apreciando, ¿no? Ya, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que M es punto medio. O sea, en otras palabras, BM es mediana. Entonces, como es un triángulo rectángulo y es mediana, nosotros sabemos que esto que es 3n y esto que es 3n son iguales y la mediana tiene la misma longitud que la mitad de la hipotenusa. Lo marcamos acá con el signito, pues. Ahora, como acá es 37, esto es 53, ¿no? Entonces acá es isósceles y esto ya sabemos que aquí va a ser 53 grados. Ya, ahora, acá vamos a trabajar igual que en el ejercicio anterior, exteriormente. Si yo quiero hallar la tangente de teta, tengo dos opciones, que de acá baje y trace la altura, aquí, pero como que, ya, yo voy a tener este, pero estos catetos de acá se me va a hacer complicado calcularlo porque aquí estos ángulos no lo voy a conocer, ¿no? Entonces, la idea no va por acá. ¿Cuál es la idea entonces, profe? La idea es que mejor prolongue así hacia allá, ¿no? Bueno, ahí no parece una prolongación, más parece otra. Ahí está. Y desde N le trace acá la perpendicular. Porque este ángulo de acá es obtuso, de acuerdo a la forma que tiene. Entonces este acá sería 90. Ahí está. Y acá sí va a ser más sencillo trabajar. ¿Por qué?
porque acá como la hipotenusa es n, y este ángulo de acá se conoce, ¿sí o no? Como esto es 53, 53, esto es 106, entonces si esto es 106, el de acá debe de ser 74, y opuestos por el vértice este es 74. Entonces el triángulo pequeño de aquí sería de 16, 74, y eso ya se puede relacionar. Ya, entonces, esto es lo que estamos haciendo acá. Aquí. 74 grados y ahí está hacia trazado. Entonces, sería 16, 74. Y ya la relación de los lados sería 7, 24 y 25. Ya que, bueno, aquí no lo colocan la constante porque se sabe que al final la constante se va, pero ya tú lo puedes se puede colocar así. 7A, 24A, entonces acá tendría que ser 25A. Al final la constante se va a ir. Entonces, vemos que la hipotenusa que estaba dado como n sería 25 veces el largo, ¿no? Ya, entonces de aquí hasta acá es 3 veces n, ¿te acuerdas? Por el gusano. Esto es 3 veces n por el gusano. Entonces, pero el n ya lo hemos detectado que es 25a. Entonces, 3 por 25 te va a dar 75 veces el a. Y ahí está. Entonces, mira, todo este cateto de aquí, 7a, 75a sería el cateto de acá. Y este cateto 24 veces A. Entonces de ahí ya saco la tangente. Pues la tangente teta es opuesto, que es 24 sobre 75 más 7, me va a dar 82, ¿no? Entonces sería 24 sobre 82. Aquí está, 24 sobre 82. Al final la constante ya se cancela. Entonces ya luego de acá simplificamos, creo que esto tiene mitad, ¿no? Está acá 12 sobre 41, ¿no? Entonces si yo simplifico mitad a mitad, esto me va a quedar 12 sobre 41. Entonces 41 pasa a multiplicar, 41 teta es igual a 12. Y listo. Eso es lo que nos pedían, entonces la respuesta es la E. Continuemos. A ver, la 4 dice, un leñador corta un árbol dejando en pie la tercera parte de su altura total. Si el arco descrito por el extremo superior del árbol al caer tiene una longitud de 24 pi raíz de 3 metros, calcule la distancia entre el pie del árbol y su extremo superior que se encuentra en el suelo. Bueno, entonces acá hay que representar gráficamente la situación. A ver, como dice que la tercera parte es la que va a quedar en pie, ya, pues entonces, si nosotros la altura del árbol lo llamamos como 3 veces h, entonces la tercera parte que queda en pie sería esta parte de aquí. Lo vamos a llamar como h.
y entonces lo que se cortó es 2 veces h. ¿Se entiende, no? Entonces, dice que el arco descrito por el extremo superior cuando ha caído tiene una longitud de 24 pi raíz de 3 metros, ¿sí? Ya, pues entonces se entiende que esto de aquí, el extremo que es este, cuando cae, va describiendo un arco así hasta que cae acá. Así, ¿no? Es lo que nos está indicando. Y esa longitud de arco me dice que es 24 pi raíz de 3 metros. Ya está. Esto de acá. Ahora, como esta longitud es 2h, entonces vemos que esto de aquí ha quedado ahora en esta posición de acá. Por lo tanto, tiene la misma longitud, pues, obviamente, y esa longitud es 2 veces h. Donde vemos que aquí se ha generado un triángulo rectángulo, que es el que está señalado acá, donde este es h y la hipotenusa es 2h. Por lo tanto, el opuesto a 30 es la mitad de la hipotenusa, ¿no? El opuesto, entonces, cumple. Este debe ser el ángulo de 30 grados, ¿no? ¿Se entiende, no? Que si la hipotenusa es 2h y este es h, estamos en el triángulo de 30, 60. ¿Qué nos pedía? Calcule la distancia entre el pie del árbol. ¿Quién es el pie del árbol? Este punto de acá. Y su extremo superior que se encuentra en el suelo, que es este punto de acá. O sea que lo que nos piden es el de acá, de metros. Ya, pero esto es inmediato. Si este es h y este es 2h, ya descubrimos ya pues, que el triángulo es de 30 a 60, este es h raíz de 3 en metros, ¿no? Que es lo que está acá. Entonces yo tengo que D es h raíz de 3 metros. Lo único que me falta es hallar h. Pero esto lo encontramos aquí, lo que ya vimos en la parte del sector circular, longitud de arco. Si acá es 30 y acá es 60, se entiende que este ángulo central de aquí es 120 grados, pero yo lo necesito en radianes, y 120 en radianes va a ser 2 pi tercios radianes. ¿Ya está? Sí, entonces 2 pi tercios por 2h te va a resultar 24 pi raíz de 3, ¿no? Ya está. Y esto es lo que está señalado acá. 2 pi tercios por el radio, que es 2h, me debe dar 24 pi raíz de 3. Entonces de acá se va el pi. Tengo 2 por 2, 4. Saco cuarta acá, me va a dar 6. Entonces h va a ser igual, el 3 pasa a multiplicar 3 por 6, 18 raíz de 3. Ya tengo h, entonces reemplazo aquí, que es lo que ya conocemos, para poder hallar lo que es el d. Reemplazando 18 raíz de 3 por raíz de 3, que va a resultar en este caso 18 por 13 y eso te da 54. Correcto, ya terminamos la 4, ahora pasamos a la 5. Bueno, en la 5 nos dice, desde un punto A en tierra se divisa lo alto de un poste con un ángulo de elevación de medida alfa. Ya, entonces acá gráficamente vamos a decir que esto es el poste y el punto A está ubicado acá. Entonces, la horizontal es la línea del suelo y la línea visual es esta línea. Entonces, el ángulo formado por ellas es el ángulo de elevación alfa, que es el que está acá. Si el observador se ubica al otro lado del poste en un punto B, al otro lado, entonces el punto B está acá, va a divisar la parte alta con un ángulo de elevación de medida beta. Entonces, esto quiere decir que trazo la visual y ya la horizontal de la línea del suelo, este es el ángulo de elevación beta, donde sabemos que beta es mayor que alfa. Entonces, eso me dice que el punto B está más cerca que el punto A al poste, ¿no? Más o menos aquí. Y
Y si se hubiera, perdón, y si se ubicara en el punto medio de AB, el ángulo de elevación tendría como medida teta. Ah, ya. Entonces, si la persona se va a ubicar en el punto medio de AB, ese punto medio debe estar aproximadamente para este lado del poste, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, esto está acá, trazo la visual y ya tengo la horizontal. Y ese ángulo de elevación me dice que es teta. Calcule la tangente de teta por cotangente de alfa menos cotangente de beta. Bueno, acá la idea es usar resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Entonces necesito acá llegar a una igualdad mediante esa resolución. No olvidemos que M es punto medio, o sea, esto y esto de aquí son iguales. Entonces eso me va a generar la igualdad. Ya, entonces la altura del poste yo lo llamo H. Entonces por resolución, PB, que es lo que quiero sobre lo que tengo, sería cotangente. Entonces sería H cotangente de beta. Análogo acá, lo que quiero sobre lo que tengo también es cotangente. Por lo tanto, esto sería H cotangente de teta, que es el que está señalado aquí. Y resolución en el triángulo APQ, lo que quiero sobre lo que tengo es cotangente de alfa. Entonces quedaría H cotangente de alfa. ¿Ya está? Entonces hacemos la diferencia de este con este para poder hallar a M, ¿no? Y esto es lo que vamos a escribir acá. Esto menos esto. Entonces yo tendría factorizando H. Me va a quedar cotangente H cotangente de alfa menos cotangente de teta. Cerramos unidades. He restado desde aquí, le he quitado esto para poder hallar a M. Pero ya sabemos que AM es lo mismo que MB. Por lo tanto, esta suma me va a dar igual a esto. Y así vamos a, en este caso, sacar una igualdad. Y eso está acá, ¿no? H cotangente de alfa menos H cotangente de teta igual a H cotangente más H cotangente de beta, que es lo que está dado acá. Bueno, ¿qué hacemos? Voy a agrupar la cotangente de teta y el H cotangente de beta lo pasamos a ver. Ahora, como también todo está con H, ya se puede ir simplificando el H, ¿no? Eso también, ¿no? Entonces, acá cancelamos el H. Entonces quedó cotangente de alfa, la cotangente de beta vino a restar, menos cotangente de beta. Igual, y este menos cotangente de teta pasa a sumar 2 cotangente de teta. Ahora vemos que este cotangente alfa menos cotangente de beta debe estar multiplicado por tangente de teta. Entonces multiplicamos a la igualdad por tangente de teta, pues, ¿no? O reemplazamos también, pues, ¿no? Aquí. Esto, cotangente de alfa menos cotangente de beta, me queda 2 cotangente de teta. Así, ¿no? Acá por eso está de esta forma, ¿no? Tangente de teta por 2 cotangente de teta. Por recíprocos, tangente de teta por cotangente de teta es 1. Por 2, 2. Ya está. Ese es el valor que nos piden. Entonces la respuesta, aquí está, esto lo está aquí. Bueno, esto ya está reemplazado acá, así que la respuesta es la C. Bueno, aún nos falta ver los dos últimos. A ver, acá nos dice una torre y un edificio de igual altura se ubican sobre la misma calle recta. Sobre esta calle se ha instalado una cámara de seguridad en el piso que permite observar la parte más alta de la torre con un ángulo de elevación beta. En la azotea del edificio, otra cámara permite observar la base de la torre con un ángulo de depresión alfa. Las líneas visuales de ambas cámaras se intersecan en P.
a 10 metros de altura con respecto al piso de la calle. Si se cumple este producto, igual 7, calcule la altura de la torre. Bueno, entonces vamos a representar esto, ¿no? Nos dice que la torre y el edificio tienen igual altura. Entonces vamos a decir que esta es nuestra torre y este es nuestro edificio. Ahora, sobre esta calle se ha instalado una cámara de seguridad en el piso. Entonces, entre la torre y el edificio se ha instalado una cámara de seguridad. Esa cámara de seguridad lo estamos ubicando acá en el punto C. Y desde ahí dice que se observa la parte más alta de la torre con un ángulo de elevación beta. Entonces, desde acá tenemos la horizontal y la visual es esta línea de acá, que une el punto más alto de la torre. Entonces el ángulo de elevación es este, beta. En la azotea del edificio es el punto más alto, aquí. Otra cámara permite observar la base de la torre con un ángulo de depresión alfa. Entonces desde aquí trazo la horizontal que claramente debe de caer en el punto más alto de la torre porque tienen la misma altura. Trazo la visual hacia el punto más bajo de la torre, es aquí. Esta visual y esta horizontal forman un ángulo alfa, ese que está acá. Por el momento este ángulo no se conoce y este tampoco de acá. Y este es el ángulo de depresión alfa. Ahora, ¿qué es lo que me dicen? Que las líneas visuales, ¿quiénes son las líneas visuales? Las líneas de color azul. Se intersecan, dice, en el P. Entonces vamos a decir que se está aquí. Y este P está a 10 metros de altura respecto al piso. Entonces que si yo trazo la altura, esto es de 10 metros. O aquí está como 10 unidades. Pero ya pues se entiende que las unidades equivalen a metros. Sí, dice, cotangente de alfa por tangente de beta es igual a 7, nos están pidiendo que calcule la altura de la torre. Entonces la altura de la torre lo vamos a llamar h metros o h unidades como está acá. Entonces si desde P yo prolongo la altura que ya había trazado, esto debe de ser h menos 10, que es lo que está señalado acá. Ya, ¿qué es lo que queremos hacer en este caso? Lo siguiente, voy a expresar la longitud de TE utilizando el ángulo alfa y el cateto H. Entonces sería lo que quiero sobre lo que tengo es cotangente. Entonces esto queda H cotangente de alfa. Análogo va a ser acá. Voy a usar beta y el H en el triángulo rectángulo para hallar a C. Y sería lo que quiero sobre lo que tengo también es cotangente. Entonces quedaría H cotangente de beta. Ahora, ¿qué es lo que nosotros notamos acá? Mira, como esto y esto son paralelos, entonces como acá es alfa, este es alfa. Como acá es beta, este también es beta. ¿Y a qué nos lleva eso? A entender que, vamos a decir así, que este triángulo de aquí es semejante con el triángulo de acá. Por los ángulos, ¿no? Alfa, beta, alfa, beta. Entonces quiere decir que la relación de sus lados, ¿no? Sus lados están en una misma relación, mejor dicho. Y esa misma relación mantiene las alturas, ¿no? Porque en este caso solamente conozco este lado y su altura, y aquí conozco el lado y su altura, entonces vamos a utilizar esa relación, pues. Y esto es lo que está aquí. Entonces tendría, mira, h menos 10 sobre 10 va a ser igual, entonces, h cotangente de alfa sobre h cotangente de beta. Aquí el h se va, así. Pero, ¿qué sabemos acá? Que te ha quedado cotangente de alfa y 1 sobre cotangente de beta por recíprocos es tangente de beta. Y entonces este producto es 7. Entonces h menos 10 sobre 10 va a ser igual a 7. Entonces de aquí paso yo a multiplicar y voy a poder despejar el h. Esta vez h menos 10 sobre 10 igual a 7. Entonces al ojo paso a multiplicar 10 por 7, 70.
menos 10. Vas a sumar 70 más 10, 80. Y esa es la altura de la torre o del edificio, ya que es la misma, pues, ¿no? Entonces, la respuesta es la C. Y ahora vemos el problema 7. Dice, Hugo se encuentra al pie de un edificio y a cierta distancia observa un auto en la dirección este. El auto se desplaza, dice que en la dirección norte 67,5 grados oeste. Luego Hugo sube a lo alto del edificio de 30 metros de altura, obviamente, y observa, dice, al auto en la dirección, eh, esta es la dirección noreste, pues, ¿no? En la dirección noreste, con un ángulo de depresión cuya medida es, dice que 37 grados. Calcule la distancia recorrida por el auto. Ya. Bueno, en este caso yo veo que la altura de Hugo se desprecia en este ejercicio, ¿no? No veo que ningún otro dato más estén proporcionándome la altura de Hugo ni va a tener relevancia. Entonces, Hugo simplemente en este planteamiento se va a tomar como un punto, ¿ya? Que va a estar en el pie del edificio. Entonces, vamos a decir que esta línea de color azul, que es la que vemos aquí, sea lo que es el representando al edificio. Y aquí dice, en el pie del edificio se encuentra Hugo, que va a observar, dice, un auto en la dirección este. Entonces, aquí en el pie del edificio trazo los puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Entonces, hacia la derecha es donde va a estar el auto. Aquí justamente donde ves la gráfica, hacia acá. Ahí ubicamos el auto. Ahora, el auto se desplaza, luego dije, en la dirección norte 67,5 grados oeste. Entonces, nuevamente aquí yo trazo las direcciones principales, norte, sur, este y oeste, es hacia allá. Entonces, esa dirección que dice de norte 67,5 grados este es así, ¿no? Desde aquí yo giro hacia el oeste un ángulo de 67,5 grados, que quedaría de esta forma. Ahí, ¿no? Estaba así, giró, y esto más o menos sería así. Ahí quedó, así, hacia acá. Hacia esta dirección se dirige lo que es el auto. Luego dice, luego Hugo sube a lo alto del edificio. Entonces Hugo ha subido por el ascensor y ya llegó a lo alto del edificio. Ahora Hugo está acá. Y ahora, desde aquí, dice que va a observar allá. No es la dirección noreste, ¿no? Acá hay doble N. Entonces, esa dirección es así. A ver, te lo explico acá. Creo que igual ustedes lo deben de conocer, pero de todas maneras hacemos la aclaración. Acá está el norte, acá está el sur, acá está el oeste. Entonces la dirección noreste sería así. Esta es la dirección noreste, con un ángulo de 45 grados aquí, ¿no? 45 acá
45 grados acá. Pero como dice nor-noreste así, esto significa que es como si fuera la bisectriz entre el norte y el noreste. O sea, en otras palabras, como ya sabemos que este ángulo ahí es 45, entonces esta dirección es la que está aquí. Así. N, N, E. Entonces esto es bisectriz aquí. Bisectriz acá. Como todo es 45, entonces esto es 22,5 grados y aquí también es 22,5 grados, porque acá. Ya, entonces en esta dirección dice que es el que está observando Hugo ahora, aquí al auto. Ya, muy bien. Entonces eso quiere decir, pero lo observa desde arriba hacia esa dirección. Entonces esto es como si estuvieras trabajando en geometría del espacio. Mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? Mira, desde el punto donde está Hugo, ahora que está en la parte superior, trazo la línea paralela a la dirección ya señalada desde el suelo, que es esta de acá, N, N, E. O sea, esta línea que se está trazando es como si fuera la línea horizontal a la visión de Hugo, que está en la misma dirección que N, N, E. Y ya sabes que ese N, N, E aquí es 22,5 grados. Y ahí está. En esa dirección está observando Hugo. Y dice con un ángulo de presión de 37 grados. Entonces, desde ahí, bajo la visual hacia el punto donde va a estar ubicado el auto. Aquí. Porque debe de estar en esa dirección, ubicado. Acá, entonces, porque el auto está en el suelo y Hugo está en una parte elevada. Entonces, este es el ángulo de 37, que es el que vemos acá. Ahí está. Calcule, dice, la distancia recorrida por el auto. Entonces, esa distancia recorrida es desde aquí hacia P, y ahí se le ha llamado D metros. Y ahora, como este ángulo era de 67,5, y como acá es 90 entre el norte y el oeste, entonces acá es 22,5. 22,5 acá, y ya sabe, porque este ángulo no lo tenemos, pero sí tenemos el de acá por la dirección NNE, que ya lo mencionamos, es 22,5 grados. Entonces el complemento es el de acá, 67,5 grados. Entonces estos dos suman 90, aquí tiene que ser 90. Ya, ahora, este de aquí todavía no lo sabemos. No sabemos que en este caso, este de aquí va a ser 40, pero lo vamos a descubrir. Lo que sí yo tengo es la altura del edificio. Entonces, este triángulo de color amarillo es un triángulo rectángulo, porque nosotros sabemos que el edificio es perpendicular al suelo, que está de color rosado el suelo. Por lo tanto, ese edificio tiene que ser perpendicular a cualquier recta que está en el plano del suelo, por lo tanto es perpendicular a esta dirección NNE. Por eso es que aquí el ángulo está así como 90. Así, 90, vertical así. Entonces, como acá es 37, acá también va a ser 37. Así, entonces este es un triángulo aproximado de 37,53, pero este triángulo de color amarillo está así, vertical al suelo. Pero se siguen cumpliendo pues las relaciones. Si el opuesto a 37 es 30, o sea que esto es 3 por 10. Entonces el otro de aquí, que es el opuesto a 53, debe de ser 4 por 10. Y 4 por 10 me va a dar 40. Y bueno, entonces el D lo puedo trabajar acá como lo que quiero sobre lo que tengo con el de acá, con el de 22,5. Entonces el D me va a quedar 40 cotangente de 22,5. 22,5 recuerden que es 45,5. Y ahora, lo único que tienen que recordar es el triángulo de 45,5. Este que voy a colocar aquí, que no es complicado, este es el ángulo de 45,5. La relación es si este es K,
Este sería K por raíz de 2 más 1. Entonces la cotangente te va a quedar raíz de 2 más 1, ¿no? Porque es adyacente sobrepuesto. Bueno, acá han utilizado identidades de ángulo doble que como no se ha visto ese tema, no lo puedo resolver todavía usando esto. Así que recuerden este triángulo que ya estoy colocando acá, que se construye formando el ángulo mitad de 45, que se ha visto en la clase pasada. Construcción del ángulo mitad. Entonces, cotangente de 22,5 es raíz de 2 más 1. Y queda por 40. Verificas y entonces la respuesta es la D. La D. Ahí está. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Cómo el cotangente de 22,5 sería el cosecante de 45 más cotangente de 45? Ah, no, eso es identidad especial. Se ve en ángulos múltiplos. Cotangente de teta es la cosecante del doble más cotangente del doble. Así. Con esta identidad es lo que están aplicando acá. Cosecante el doble 45 y cotangente el doble 45. Y ahí está, cosecante 45, raíz de 2, cotangente 45, 1. Ok, profesor, gracias. Ya. Muy bien, entonces para cerrar, vamos a hacer la 8 de clase. A ver, ¿qué nos dice aquí la 8? Desde un punto en el suelo, parte un móvil avanzando 130 metros en la dirección norte alfa este, donde la tangente de alfa es 12 km. Luego dice cambia de dirección avanzando 205 metros en la dirección sur teta oeste, donde tangente teta es 9 sobre 40, ubicándose finalmente en la dirección sur beta este de su posición inicial. Calcule raíz de 5 seno de beta más cotangente de 15. Bueno, cotangente de 15, ya que es un valor conocido del triángulo de 15, 75, y esto es 2 más raíz de 3. Entonces solamente necesita el seno de beta. Ya, entonces vamos a hacer la representación de ese punto y digamos que ese punto está ubicado aquí. Ya, entonces como respecto a este punto voy a dar eh, una dirección en la que se está dirigiendo el móvil. Entonces desde acá trazo sus direcciones principales: norte, sur, este y oeste. ¿Estamos? Entonces nada de esto todavía conocemos. Esto no se conoce. Mucho menos y mucho menos. Ya, entonces la dirección norte alfa este. Entonces del norte giramos un ángulo alfa hacia el este, hacia acá. Y es en esta dirección es que recorre esta distancia de 130 metros. Entonces aquí está el ángulo alfa y ahí está. Entonces el móvil vamos a decir que llegó hasta aquí. Pero no se queda ahí. Dice que ahora se va a ir en esta dirección, sur, teta, oeste. Entonces nuevamente desde acá trazo mis direcciones principales: norte, sur hacia abajo, este, oeste. Entonces desde aquí, desde el sur, debo de girar hacia el oeste un ángulo teta. Y ese ángulo está acá.
y esta distancia que ha recorrido es 205 metros. Ya. Ahora, la nueva posición del móvil respecto al punto de donde partió, que es aquí, me dice que está en esta dirección, sur, beta, este. Entonces quiere decir que si yo desde acá, desde el sur, giro un ángulo beta hacia el este, debo de encontrarme con la posición final del móvil, que es acá. Aquí está el ángulo beta. Listo, entonces hasta el momento tengo este triángulo de color rojo. Ya, entonces, pero como yo quiero seno de beta, entonces la idea es que desde aquí la dirección sur yo lo prolongue y desde acá yo trace la horizontal. De esta forma, para que acá se forme el ángulo de 90 y aquí en este triángulo yo pueda hallar el seno de beta. Entonces, pero de acá yo también continúo y acá también se forma 90 con la dirección norte-sur, que es este de acá, con la línea sur. 90, formando otro triángulo rectángulo acá, teta. Entonces debo hacer lo mismo acá. Prolongo hacia acá y forma 90 acá. Entonces de aquí ya está. Entonces comienzo a usar los datos. Tangente de alfa es 12 quintos. Entonces eso quiere decir que aquí esto va a ser 12K y esto de aquí va a ser 5 veces K. Por lo tanto, si esto es 5, 12, la hipotenusa va a ser 13 veces K. Entonces 13 veces K me queda igual a 130. De donde K me va a salir 10 metros. Entonces si K es 10 metros ya conozco lo de acá. Y también lo de acá. Solo reemplazo el valor de K. 10 por 12, 120. 5 por 10, 50. Ya está. Entonces análogo es aquí. Tangente teta es 9 sobre 40. Entonces acá yo lo coloco como 9 veces A. Y aquí debe de ser 40 veces A. Porque la tangente es opuesto sobre ese. Entonces Pitágoras para 9 y 40 me va a resultar 41 veces A. 41 veces el A. Así. Entonces de aquí, de esta igualdad, el valor de A me va a salir 5 metros. Y entonces ahora sí, reemplazo 9 por 5, 45. Y 5 por 40, 200. Ya está. Y esto ya me ayuda a encontrar las dimensiones que necesito. Como este es 45 y todo esto es 120, entonces 120 menos el 45 me queda 75. Lo mismo acá, de acá hacia acá es 200. Como este es 50, 200 menos 50, 150, que es el que está aquí. Ya, pero para el seno yo necesito la hipotenusa. Pero no, esto lo hacemos así, pues. Esto de aquí es 75 por 1 y esto es 75 por 2 para poder utilizar Pitágoras. Entonces esto va a quedar 75, que es la constante, y aplico Pitágoras para 1 y raíz de y 2, me queda raíz de 5 y en metros. Y ya está. Entonces el seno es opuesto sobre hipotenusa. Esto entre esto me queda 1 sobre raíz de 5. Entonces el seno de... ¿Qué están haciendo acá? Ya bloqueado. Ya, esto no es necesario. Entonces de aquí, seno de beta, que es lo que yo necesito, es 1 sobre raíz de 5. Entonces cuando reemplazo acá, 1 sobre raíz de 5 por raíz de 5 me da 1. Entonces esto de aquí me queda 1. Más, y cotangente de 15 sería un valor conocido. Bueno, en clase te lo deben haber mencionado, es 2 más raíz de 3. Sumo y te queda 3 más raíz de 3. Y esta es la E. Listo, jóvenes, ahí nos quedamos. Ok, igual manera, cuídense, que les vaya bien. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.